Amados hermanos, ¿cómo están? Tengo ustedes muy buenos días. Gracias a Dios por esta hermosa mañana, nuevamente, en compartir la palabra del Señor en este tiempo de mañanas con Dios. Y quisiera empezar este hermoso momento leyéndole el Salmo número 1 cuando dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Así es, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día, de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Gloria a Dios. Y en eso estamos, amados hermanos, para que esta mañana podamos juntos compartir la palabra del Señor. Así es, la bendición, la bienaventuranza, la alegría, el amor que nosotros sentimos por el Señor, porque está en esta delicia en leer su palabra, como lo vamos a hacer ahora. ¿Sabes por qué? Porque somos hijos separados para el Señor. Somos sus hijos, el Señor nos ha separado y de eso vamos a hablar el día de hoy. Así es, amados hermanos, estamos en 2 de Corintios, ahora el capítulo 6, vamos a leer del versículo 14 al 18. Entonces, así es, amados hermanos, el título de esta lectura del día de hoy es Separados para Dios. Así es, amados hermanos, tanto usted como yo, como hijo del Señor, vamos a ver cuál debe ser nuestra conducta, de qué manera debemos involucrarnos, con qué tener cuidado, qué es lo que no debemos de hacer, qué es lo correcto, nos advierte el Señor, qué no debemos pensar, en qué debemos tener ocupado nuestro tiempo, nuestras acciones, cuál debe ser su acción, cuál debe ser mi acción, cómo debemos comportarnos frente a esta sociedad corrupta, amados hermanos. Ya Pablo lo estaba manifestando a estos hermanos en Corintios, ¿no? Su preocupación, la exhortación, su, su, lo que él en su corazón sentía, ¿no? Esa pena, y también trataba de a algunos de ellos mediante estas cartas ayudarlos, a guiarlos, a instruirlos a estos amados hermanos, ¿sí? Como lo va a hacer ahora para que cada uno de nosotros podamos entender y comprender por qué la preocupación de Pablo, por qué Pablo exhortaba, por qué Pablo los ayudaba, porque sentía en su corazón hasta a estos hermosos hermanos ayudarlos. Hermanos como usted y como yo, que en la iglesia estamos unidos, pero a tener cuidado, ¿sí? A tener mucho cuidado. De eso vamos a hablar. Entonces, pero voy a leerlo siempre en este momento también en dos versiones. Una, la Reina Valera, y el otro es la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Entonces vamos a leer en la Reina Valera el 2 de Corintios, el capítulo 6, versículo 14 al 18. Y dice así: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gloria a Dios. Así es, amados hermanos. Y miren lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios.
viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así es, amados hermanos. Acá vemos, pues, ¿no? Cómo el Señor manifiesta a Pablo, ¿no? Y les hace entender, porque es lo que el Espíritu Santo manifiesta a Pablo, de ese sentir que ha recibido de estos hermanos de Corintio lo que está aconteciendo. Así es, amados hermanos. Dice ya en el 1 Corintios, el capítulo 5, dice capítulo 5, el versículo 9, dice, os he escrito esta carta, no juzguéis con los fornicarios. Ya de antemano, ya Pablo le está hablando de que ahí, siendo una ciudad donde imperaba la fornicación, la maldad, la prostitución, y había gente que estaba envuelta en la fornicación, entonces a estos hermanos ya creyentes les decía que tengan cuidado. Pero es muy importante cuando dice, no os unáis con yugo desigual, no con los incrédulos. ¿Y quiénes son también, para ahondar un poco más, quiénes son los incrédulos? Son aquellas personas que no tienen fe en Dios, ni siquiera ni en su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué Pablo hablaba del yugo, no? ¿A qué se refiere el yugo? El yugo, amados hermanos, es una herramienta agrícola. Así es, una herramienta agrícola que servía para unir a dos animales. Eso era el yugo. Entonces, ¿por qué hablaba del yugo desigual? Entonces, lo que quería decir es que estos dos animales que se juntaban con el yugo tenían compartido un solo camino, un solo destino. Entonces tengan cuidado a compartir ese camino, ese destino, con algo que no es correcto, con algo que lo va a desviar, con algo que va a influenciar, sobre todo en la parte negativa. A eso se refería con el yugo desigual, lo que decía Pablo. Y también dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Amados hermanos, ¿qué cosa es la justicia y la injusticia? Lo conocemos ahora en estos tiempos que lamentablemente no hay nada correcto, tanta corrupción que eso es la justicia. Y la justicia es hacer lo incorrecto, hacer lo moralmente, una opinión negativa, mala, los favorecimientos bajo la mesa, las cosas injustas que se hacen, y sobre la justicia, que es los valores, lo correcto, lo honesto, lo justo. Entonces hace la diferencia. Pablo está haciendo diferencia para que ellos entiendan y comprendan también. Como dice, que la comunión de la luz con las tinieblas. Con luz se ve todo, con luz se resplandece, con luz podemos caminar en bien, mientras que en las tinieblas todo es, te puede chocar, te puedes caer, porque no se ve nada, no vemos absolutamente nada, está enceguecido, por eso hace esas comparaciones. Mire, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? Cristo, nuestro Señor, que es santo, con Belial. ¿Qué es Belial, no? En la nueva traducción viviente habla del demonio, ¿sí? De todo lo negativo, de todo lo incorrecto, de todo lo que es malo. Entonces, eso significa Belial. Pero Belial también en hebreo dice acá, significa Beli ya al. ¿Qué cosa es? Es cosa sin valor. Es un término que se le da, amados hermanos, y lo tengo acá escrito para comentarles, es un término que se le da a personas impías y moralmente corruptas, conocidos como hijos de Belial, rebeldes ante la autoridad divina. Vamos, hermano, ¿cuántos hijos de Belial existen ahora? ¿No? ¿Cuántos hijos? Personas corruptas, ¿no? Hijos del demonio. A eso. Entonces no hay una comparación del Señor contra la maldad. El Señor, que es santo, totalmente santo, ¿contra quién? Contra la maldad, contra el odio, todo lo que viene del demonio, ¿no? En eso decía de énfasis Pablo. Entonces, dice también el versículo 16, también habla de una promesa, ¿no? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Así es, amados hermanos, somos el templo de Dios viviente. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así es, 1 Corintios 3:16 dice eso, que somos el templo de Dios. Recordemos, amados hermanos, que somos morada del Espíritu Santo. Estamos en la tierra y representamos a nuestro Señor. Y como hijo del Señor tenemos que representarlo con una conducta intachable, moralmente correcta, honesta, como es el Señor. Si Él es santo, nos hizo santos, somos sus hijos y tenemos que reflejar esa santidad donde nos encontremos. Tenemos que reflejar esa santidad donde el Señor nos ponga. ¿En dónde? Pues en el trabajo, estamos en la calle. Entonces, donde nos ponga el Señor, tenemos que reflejar como hijos de Él, porque somos templos, somos morada del Espíritu Santo. Y como era el Espíritu Santo, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro caminar y nuestro andar debe reflejar a Dios. ¿Cómo? Con nuestro testimonio. Así es, amados hermanos. Mira lo que dice el versículo 17, también dice, y no toquéis lo inmundo, que salid de ellos. Entonces, ese es el llamado a separarse. ¿Aquí? De todo lo inmundo que presenta el mundo. Vamos a hablar de la parte física. ¿Qué cosas nos advierte, ¿no? A sacar esa parte inmunda, la parte física que podemos encontrar? ¿Qué podemos encontrar? En la parte física, por ejemplo, la fornicación, la drogadicción, en el alcohol, en cosas que podemos tocar, entonces que cosas inmundas que pueden afectar, ¿no? Esa es la parte física. ¿Y qué cosa aparte también en la parte espiritual puede afectar lo inmundo con los malos pensamientos, amados hermanos, ¿no? En el odio, el rencor, tantas cosas que pueden afectar a nuestra parte espiritual. De eso separarse, tener cuidado, no involucrarse, porque no va a ser sano, nos va a afectar, nos va a influenciar y nos puede perder. Entonces, qué hermoso cuando dice el versículo 18, cuando nos apartemos, dice, entonces, y seré para vosotros vuestro Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Mira lo que dice primero Juan, el capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados hermanos, a ser llamados hijos de Dios, vivimos bajo los principios de nuestro Señor. En la moralidad, apartarnos de lo malo. Sabemos, amados hermanos, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, donde el Señor nos ponga en el trabajo, en la comunidad, hay gente incrédula, hay gente impía. Así es. Pero ¿qué nos dice Pablo? Tener cuidado relacionarnos con ellos. No es que estemos con ellos, porque podemos ser de ayuda, podemos ser de instrumentos para ellos. ¿Para qué? Para que salgan de las tinieblas hacia la luz admirable. Para eso estamos acá. No, ya el Señor también se lo dijo a sus apóstoles, ¿no? Están en el mundo. Dijo que no los aparten del mundo, que tengan, que los cuide, que los guarde, para que tengan que ser ejemplo, como también tenemos que ser nosotros. Así somos hermanos, pero tenemos que tener cuidado de cómo nos asociamos, con qué gente que quiere el Señor que no debemos andar, con los incrédulos, con los impíos, con la gente corrupta, con ellos debemos apartarnos. No debemos tener sociedad con ellos, no tenemos siquiera tener la intimidad. ¿A qué se refiere con la intimidad? Una relación amorosa, ¿no? Una relación amorosa, de un noviazgo, un matrimonio. ¿Por qué? Porque va a afectar sus pensamientos, va a afectar sus valores, va a afectar el amor de Dios que usted tiene dentro de él, la moral del Espíritu Santo que mora en usted y en mí. Entonces hay que tener cuidado. No, no es que no podamos conversar con ellos, no que podamos tratarlos. Ahí está bien, porque podemos conversar con ellos, podemos ayudarlos, podemos evangelizarlos, podemos discipularlos. Eso es nuestra labor. Pero asociarnos con ellos, estar junto con ellos, parar con ellos, cuidado, amados hermanos. De eso hay que tener cuidado. Entonces, nos enseña algo el día de hoy que el Señor nos ha puesto en este mundo para hacer luz y sal a quien no lo conoce. Y tener cuidado con asociarse, estar en unión
íntima con ellos, sobre todo acá un pedido para los padres, para los jóvenes, los hijos, ¿no? También nosotros mismos, amados hermanos, pues podemos caer, ¿no? En la idolatría, como le pasó a Salomón en el templo del Señor. Al final se apartó, cayó en idolatría, cayó en fornicación y se apartó. Entonces, a esos ídolos inmundos que no tienen nada que ver con la santidad del Señor. Amados hermanos, le damos gracias a Dios por lo que hemos aprendido el día de hoy. Seamos siendo luz y sal donde el Señor nos ponga en el trabajo, en la comunidad, en el lugar donde usted vive, inclusive con la familia. Seamos luz y sal para ellos, porque para eso estamos, ¿no? El Señor lo dijo. Miren cómo está la mies, ¿no? Hay mucha mies, pero hay obreros pocos. Y usted y yo somos obreros del Señor y nos invita el Señor a hablar de su palabra, a hablar a gente que no lo conoce. A eso también tenemos, eso es nuestra labor. No juntarse, no asociarse, no entrar en relación íntima con ellos. ¿Por qué? Porque nos va a perder. Entonces, ya sabemos que como hijo del Señor, cuál es nuestra conducta, cómo es su decisión, con valores, demostrando que somos, ¿qué? Morada del Espíritu Santo acá en la tierra. Así es, amados hermanos. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los cuide el día de hoy. Que tengan un hermoso fin de semana, viernes, el día de hoy, llegando el fin de semana, para que el Señor los cuide en su salida, donde los ponga el día de hoy. Que sea luz y sal, ¿no? En el trabajo, ayuden a quien debe de ayudar. Ya saben, amados hermanos, esa es nuestra labor, ¿sí? Que el Señor los bendiga y vamos a despedir orando, ¿no? Pidiéndole al Señor su dirección, su bendición en la salida de hoy y que el Señor nos guíe y nos instruya también para ayudar a otros. Vamos a orar entonces, amados hermanos. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana que usted nos ha bendecido. El honor que tenemos, Señor, en la lectura de tu palabra, de comprender y entender que somos tus hijos y queremos andar, Señor, como hijos tuyos en santidad. Ser luz y sal, Señor. Tener mucho cuidado, amado Padre, con nuestro pensamiento, nuestras decisiones también en este mundo que nos rodea, Señor. Gracias, Señor, el privilegio de ser tus hijos y somos instrumentos tuyos para ayudar a otros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Estamos despedidos y que tengan un día muy bendecido. Que el Señor los guarde y los cuide.